Ustedes, tú escribes refiriéndote a Rusia, ustedes tienen la responsabilidad de usar el poder militar estratégico para preservar la verdadera civilización humana y destruir el mundo satánico. Soy pleno conocedor de los sistemas militares rusos. Sé que ustedes pueden desarticular a Occidente colectivo sin un ataque estratégico nuclear, usando un combinado de armas tácticas que les den un resultado estratégico. Yo me dirijo a la cúpula rusa, a los jefes, a los comandantes de las diferentes agencias de seguridad de Rusia y les insto a aplicar la ley militar. Porque está gobernando Putin, pero si gobernara otra persona, pues a lo mejor ya estaríamos aquí entre cenizas. O sea, es que están poniendo en riesgo a toda la población, ya han puesto en riesgo todo lo que es la economía. Esto que estás diciendo es parte de lo que estamos viendo, que hay movimientos que aparecen y que cobran más fuerza, ultraderechistas, ultraizquierdistas. Una posible confrontación militar con Rusia, que la OTAN no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Enrique, para que entendamos, aplicar la ley militar, ¿a quién, contra quién y en dónde? Vamos a una disolución social, a un choque social, y la gente al final esto lo acepta, porque la gente ha perdido la capacidad de raciocinio, no tiene estructurada la mente para razonar y diseccionar lo que es una información de otra. El mundo occidental está envuelto en una guerra contra Rusia, que representa el orden de la Tercera Roma ortodoxa y el orden bizantino. Desde el Tratado de Verdún, donde se dotaba reconocimiento político al poder de los César Papas por parte de los francos, el orden occidental papista ha estado en guerra contra el orden bizantino ortodoxo. ¿Qué significa esto? Esa petición del emperador bizantino, pero se aprovecha esta circunstancia para ya intentar dominar. Pretenden disolver todas las culturas de los pueblos del mundo en una cultura incívica e inhumana con valores ajenos a la humanidad. Estamos con Enrique Delgado, él es un especialista en geopolítica, un analista internacional con muchos estudios en cómo se mueven los hilos de la política global. Enrique, es un placer saludarte y queremos hacerte varias preguntas, sobre todo porque tú recientemente has dirigido una carta a la cúpula rusa en la cual explicas varios puntos y creo que esos puntos tienen mucha profundidad y además reflejan tu postura sobre cómo y qué está pasando en el mundo, en este mundo que cada vez lo vemos más cerca de una guerra mundial. Muchas gracias por estar aquí, Enrique. Y bueno, pues la primera pregunta es, en este escrito que refleja un poco tu posición geopolítica, ¿por qué lo diriges a Rusia y qué es lo que encontramos en él, por favor? Bueno, yo me dirijo a la cúpula rusa, a los jefes, a los comandantes de las diferentes agencias de seguridad de Rusia y les insto a aplicar la ley militar, porque hay un recorrido histórico, hay una tradición histórica de agresión hacia el mundo ortodoxo, hacia Rusia y hacia antiguamente lo que era el mundo bizantino. Hago alusión en esa carta y hago un poco, pues, una pequeña explicación de algunos puntos importantes, ¿no? De algunos capítulos importantes de ese ánimo, de esa tradición que empezó ya hace muchos siglos, y les animo a los jefes, a los comandantes de las agencias de seguridad de Rusia, pues a aplicar la ley militar, que la ley militar es una ley justa, es una ley que describe qué actuaciones se tienen que hacer en los supuestos que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues yo sencillamente lo único que hago es transmitirles eso, mi preocupación, y les animo a aplicar lo que es la legislación militar en los supuestos que estamos viendo, que la ley militar es una ley que es muy clara, muy concreta, muy concisa sobre cómo se tiene que actuar, sobre cómo tiene que actuar el ejército, el ejecutivo, las fuerzas de seguridad, cómo tienen que neutralizar determinadas amenazas, y bueno, pues sencillamente les animo a hacer eso. Enrique, para que entendamos, aplicar la ley militar, ¿a quién, contra quién y en dónde? Eso creo que es muy importante. Bueno,
habría que dilucidar qué es lo que está ocurriendo. O sea, todos los acontecimientos que estamos viendo desde el año 2014 están enjuiciados, se están enjuiciando y se tienen que dictaminar una serie de sentencias. Entonces, si se dictamina que, por ejemplo, todos los países de la OTAN suponen una organización de orden terrorista, de orden agresivo hacia Rusia, pues Rusia tiene que aplicar la ley militar y neutralizar esa amenaza, tiene que desarticular esa organización si fuera calificada como terrorista. Si se diera la circunstancia de que se calificara, o sea, hay indicios sobre la mesa de que se están haciendo agresiones de orden militar a la población civil rusa, a las regiones rusas, a la infraestructura civil y militar rusa, por parte de organizaciones extranjeras al margen de lo que es la operación especial que se está dando desde el año 2022, pues entonces Rusia tendría que tomar una serie de medidas, enmarcar esto en determinados supuestos para que se aplicara la ley militar correspondiente. En este caso, la ley militar es muy clara. Si hubiera, por ejemplo, ejércitos extranjeros luchando contra Rusia, se tendrían que conocer exactamente qué unidades militares ser neutralizadas, y se deberían neutralizar también los cuarteles de donde salieron todas estas unidades militares y los puestos de mando, los puestos de decisión política. Todo eso debería quedar desarticulado por las Fuerzas Armadas de Rusia, así lo manda la ley, y se debería aplicar. De otra manera, lo que sí podría estar haciendo, incurriendo el Ejecutivo ruso, es una prevaricación o en una interpretación un poco laxa de lo que es la ley y la norma militar de la seguridad de Rusia. Enrique, te pido permiso para leer un fragmento pequeño de la carta que tengo en tus manos, si me lo permites. Y creo que aquí hay una esencia que habría que pues entender muy bien, porque esto explica no solo históricamente, sino explica en esencia el conflicto. Dices, el mundo occidental está envuelto en una guerra contra Rusia, que representa el orden de la Tercera Roma ortodoxa y el orden bizantino. Desde el Tratado de Verdún, donde se dotaba reconocimiento político al poder de los César papas por parte de los francos, el orden occidental papista ha estado en guerra contra el orden bizantino ortodoxo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que estamos desde hace mucho tiempo inmersos en una guerra religiosa dentro del cristianismo, entre los ortodoxos y los que apoyan al Vaticano. ¿Cómo es esto? Sí, correcto. Ya desde que hubo un cisma en lo que era la pentarquía de iglesias en el orden romano, cuando era el Imperio Romano, Roma se separa del resto de iglesias hasta el año 1054. Y ya se daba la circunstancia de que a partir del siglo IX se había hecho un acuerdo entre el Imperio Carolingio y Roma para otorgarle al Papa una serie de poderes temporales, una serie de poderes políticos, de orden político, y darle un poder, una primacía, incluso monástica, sobre el resto de lo que son los reinados, las monarquías europeas. Entonces se le dio ese reconocimiento por parte del Imperio Carolingio. Y a partir del siglo XIII, empezaron una serie de innovaciones a partir del siglo XI de orden geopolítico, de orden teológico, y una deriva teológica. Y ya a partir del siglo XIII empezaron lo que fueron las primeras cruzadas contra el Imperio Bizantino y contra Rusia, contra los ortodoxos rusos. Cruzadas patrocinadas por el Vaticano, por los estados pontificios, por los papas de Roma, para luchar contra el Imperio Bizantino en Oriente, dominar lo que era el Oriente ortodoxo, también luchar evidentemente contra los musulmanes, contra los turcos, y también a luchar contra los rusos a través de las diferentes cruzadas que se pusieron en marcha, se dinamizaron, y destaca pues lo que eran los germánicos, ¿no?, que fueron allí a luchar precisamente contra
contra los rusos, ¿no? Entonces se levantaron diferentes cruzadas. La primera cruzada que se levanta en el siglo XIII contra Oriente es a petición del emperador bizantino, pero se aprovecha esta circunstancia para ya intentar dominar todo lo que era el Oriente ortodoxo. O sea, otras jurisdicciones eclesiales y políticas que no eran de competencia del Papa romano. Y todo esto viene por lo que es la innovación del papismo, donde el Papa se arroga lo que es la primacía sobre el resto de las otras sedes apostólicas, y él ya asume el poder temporal de César Papa, de monarca Papa, y hace todo este tipo de campañas militares con una serie de ejércitos compuestos de diferentes monarquías y estados europeos, contra precisamente el Bizancio, lo que era el Oriente, la Tierra Santa y como hemos dicho, también Rusia. Bien, ahora eso me queda clarísimo en cuestión de la historia. ¿Cómo extrapolas eso al día de hoy? ¿Seguimos viviendo? ¿Es metafórico o es real lo que estamos viviendo hoy? Y también sería esta pugna entre la cuestión ortodoxa religiosa y la visión cristiana desde el Vaticano. O es, no sé, eso explícanos, por favor. No, esto se ha dado no solamente en la época de las cruzadas, sino en el siglo XIX también se empiezan una serie de actuaciones patrocinadas por el Vaticano contra los serbios. Nace la nación croata. Los croatas son precisamente serbios convertidos al catolicismo romano a base de la fuerza. Se usan masacres, se usan milicias, lo que eran unidades militares ideológicas, como los Ustag, hicieron verdaderas masacres hasta 1939, donde murieron más de casi 1 millón de serbios, de manera horrible. Entonces, todas este tipo de actuaciones que no aparecen de manera ordinaria, tal como lo conoce Oriente en lo que es la historia seglar, siempre ha sido el ánimo de lo que es el César Papa, de dominar todo lo que son las jurisdicciones de otras sedes eclesiales. Entonces, eso siempre lo que ha pretendido, ha sido su pretensión. También el saqueo saquearon Bizancio, Constantinopla, saquearon Jerusalén, también saquearon Alejandría, se hicieron con una serie de reliquias. Ellos siempre han tenido esta política, la dominación del resto de sedes. Y precisamente pues ha sido eso, las campañas que ellos han llevado. Por lo tanto, yo veo en lo que está ocurriendo actualmente una extensión de esa política, de esa visión por parte del César Papa romano, ¿verdad? Aunque hay que decir que también hay otros intereses, hay un tridente agresivo en Ucrania, en este caso. Lo estamos viendo también, en este caso, lo que es el imperio anglo-sionista, tiene intereses en común alineados con el César Papa, que está geopolíticamente se mueve principalmente con Francia, y tienen intereses en común y no solamente de orden militar, sino también la creación de una serie de iglesias sintéticas, heréticas, cismáticas, como es lo que se ha hecho ahora mismo en Ucrania. O sea, ellos lo que pretenden hacer es la dominación, es un ánimo que ellos tienen de dominar lo que es el Oriente y someter el Oriente y interponer una serie de confesiones religiosas pseudocristianas no canónicas. Bien. Eso siempre es lo que siempre se ha dado en la historia. Ahora, y aquí está en una parte, y creo que muy profunda, dices, pretenden disolver este tridente, que me imagino es todo este conjunto de anglosfera con el sionismo, pretende disolver, y lo que estás explicando tú del papismo, pretenden disolver todas las culturas de los pueblos del mundo en una cultura incívica e inhumana con valores ajenos a la humanidad. En esta lucha geopolítica, espiritual y cultural está Rusia como baluarte de la civilización humana e imperio aglutinante no imperialista, pues Rusia por definición es un imperio aglutinante no imperialista. ¿A qué te refieres con esto para que nos quede más claro?
Bueno, porque lo que es la visión geopolítica, tanto de Bizancio como de la Tercera Roma, el Imperio ruso, es un imperio aglutinante, donde se aglutinan, donde entran todas las culturas, todas las visiones religiosas, dentro de un orden cristiano aglutinante, donde conviven en armonía todas las sensibilidades religiosas, respetando lo que es el alma y el arraigo cultural y religioso de cada uno de los pueblos que viven dentro de los dominios, dentro de ese orden político, ¿no? Así ocurría en Bizancio, en el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, y así ha ocurrido siempre bajo el Imperio Ruso. Lo vemos perfectamente porque Rusia realmente no es una nación, es un imperio donde hay varias naciones, diferentes grupos nacionales, lenguas, pueblos, unidos dentro de un orden político donde se respetan pues un montón todas las confesiones religiosas, ya sean musulmanes, cristianos ortodoxos, cristianos occidentales y budistas y demás, ¿no? Confesiones también que son antropocéntricas, pues también se respetan y están totalmente legalizadas y conviven en armonía dentro de este orden. Y eso es precisamente ese eje civilizatorio que es un ejemplo de lo que es la civilización humanista, es lo que quiere romper este tridente compuesto por el anglosionismo y el papismo romano. No solo, vemos la lucha que hay no solo contra Rusia como país ortodoxo, sino contra los musulmanes chiitas. Lo estamos viendo las agresiones que hay ahora mismo en Irán, las provocaciones que hay y digamos, el perfil que tiene esta entidad sionista muy agresiva, criminal, donde se está practicando un genocidio sobre musulmanes y cristianos ortodoxos en Palestina. Se está viendo un genocidio de manual. Bueno, todo este tipo de agresiones están inspirados bajo una visión supremacista, elitista de orden religioso. Es la dominación del Oriente, el sometimiento del Oriente y la disolución de sociedades humanas que conviven dentro de un orden político aglutinante. Eso es lo que se quiere romper. Bien, entonces, Enrique, ¿qué buscan cuando analistas dicen, no, lo que pasa es que es una guerra por control de los recursos, por control del petróleo, por control de de las tierras raras o de los nuevos materiales necesarios para la tecnología, para los chips, o el agua o los hidrocarburos en toda su extensión? ¿Es más allá de esto, Enrique? Lo que buscan es justamente este control de la humanidad. ¿Y para qué lo buscan? Lo buscan para la destrucción. No se puede justificar todas las actuaciones que estamos viendo, el genocidio que estamos viendo y el llevar al límite de lo que es la seguridad, en este caso de Europa y de lo que es el mundo de la OTAN, llevarlo al borde de lo que es el abismo, precisamente por un tema estrictamente de intercambio comercial. No se justifica porque lo que estamos viendo va más allá de lo humanamente razonable y defendible desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de orden geopolítico y económico. Va más allá, es la dominación. Si no se domina, ellos lo ven como un verdadero fracaso. Mira, el imperio que nace después de la Segunda Guerra Mundial, devenido de la Segunda Guerra Mundial, el imperio anglo-sionista, es un imperio donde el sionismo culmina lo que es el poder, la visión de poder. Y es un poder de dominación y de sometimiento al resto de los otros pueblos. Lo hacen mediante lo que es un modelo cultural liberal diluyente, donde se rompe lo que es la tradición cultural y el arraigo incluso religioso y espiritual de los demás pueblos, y donde se introduce una serie de ingenierías de orden social en la sociedad que hace metamorfosear a las personas. Ha cambiado mucho lo que es la visión moral, espiritual y humanista de lo que son las sociedades. Ahora vemos una evolución hacia lo que es el materialismo, que es una forma de idolatría bajo el punto de vista nuestro religioso, y ellos lo que hacen tienen una forma de pensar, de dominación, y quien se opone a esa dominación sencillamente le pasan por encima, lo destruyen.
Hemos visto cómo han intentado hacer esto con Siria, con el Estado sirio, con Libia también, y no dudan en absoluto en destruir, en masacrar a los principales, a los jefes de Estado de los países que se oponen a esa dominación. Por lo tanto, estamos en esta tesitura. Es una visión de dominación donde hay una serie de personas que interpretan que son de alguna manera un pueblo escogido por Dios y ellos tienen que dominar, subyugar al resto de los demás pueblos del mundo y que tienen que estar a su servicio. Si ellos ven que pierden ese poder y que ya no tienen a los demás pueblos a su servicio y no los dominan de manera política por los canales, los vectores de lo que es la política, la economía, las finanzas, la cultura y demás, pues entonces ellos lo ven como un fracaso incluso de orden religioso. Entonces es la visión elitista de esta gente. Y por otro lado está lo que es la visión clásica de lo que es la Roma César papista, que con una serie de innovaciones, pues bueno, pues ellos evolucionaron y patrocinaron todo lo que hemos mencionado. Enrique, entonces podemos decir que de un lado tenemos a Rusia con la posición cristiana ortodoxa, con Putin, por ejemplo, a la cabeza como uno de los líderes, y del otro lado tenemos un tridente que aplasta todo lo que, este tridente que tú mencionas. Pero esto no caeríamos en una guerra entre buenos y malos, y si es así, no estaríamos dentro de la fe. Y si es así, ¿qué haríamos con todos, por ejemplo, los católicos, que son millones en América Latina, o con los protestantes que viven en Estados Unidos, o con los católicos de España, por ejemplo? ¿Cómo entender esta parte? ¿Y qué haríamos, como por ejemplo, con los budistas, o con otro tipo de fe que no es lo mismo que el cristianismo, por favor? Bueno, la forma de dominación de esta gente, que la hemos visto en una serie de acontecimientos de orden mundial, con una operación que se hizo para un reseteo entre los años 2020 y 2022, hemos visto exactamente lo que estas élites occidentales pretenden para con los pueblos que tienen bajo su dominio. Lo hemos visto. También vimos como el 22 de enero del año 2022, después de que el presidente Vladimir Putin lanza un ultimátum militar a la OTAN para que regrese a las fronteras del año 1997, al día siguiente, el día 23 de enero, el gobierno de Boris Johnson del Reino Unido deroga absolutamente todas las medidas que se habían aplicado de orden sanitario. Al día siguiente las deroga. Y a partir de esa fecha se pone una agenda para derogar toda la operación que se había puesto en marcha de orden sanitario entre el año 2020 y se terminó en el año 2022. Había una agenda eugenésica muy concreta. De ese artículo, el presidente Putin, con el ultimátum del día 22 de enero del año 2022 y después con la operación especial que empieza también el 22 de febrero del año 2022, un mes después. Entonces, ahí vemos que indistintamente de la confesión religiosa de todas las personas, de todos los pueblos, ya sean católicos romanos, protestantes, sean religiones orientales, musulmanes, ortodoxos y demás, todos tenemos exactamente el mismo problema por una serie de organizaciones supranacionales de orden político que con una visión religiosa han conseguido imponerse durante 75 años a lo que es en el orden mundial político, ¿no? Patrocinado por precisamente el mundo unipolar, por los Estados Unidos, que no es más que una expresión del sionismo. Entonces, el problema lo hemos tenido exactamente todos los pueblos de la Tierra, indistintamente de la confesión religiosa. Evidentemente, en Rusia, como muy bien sabrás, hay todas las confesiones religiosas. Aquí donde yo vivo, en España, pues también, mayoritariamente son católicos romanos, pero indistintamente de lo que es la confesión de fe, tenemos, a nivel geopolítico, se mueven estas instituciones que están haciendo ese tipo de operaciones
bajo el tablero, ¿no?, geopolítico para el sometimiento de los pueblos. Bien, creo que vamos, no te queremos quitar mucho el tiempo porque sabemos que tienes una agenda apretada, pero creo que vamos a la parte crucial. Escribes ya casi al final, dice, ustedes, tú escribes refiriéndote a Rusia, ustedes tienen la responsabilidad de usar el poder militar estratégico para preservar la verdadera civilización humana y destruir el mundo satánico. Soy pleno conocedor de los sistemas militares rusos. Sé que ustedes pueden desarticular a Occidente colectivo sin un ataque estratégico nuclear, usando un combinado de armas tácticas que les den un resultado estratégico. Es decir, Enrique, estás pidiendo que ataquen militarmente, no con bombas nucleares, pero sino con todo su poder militar sin bombas nucleares. ¿Qué significa todo esto y qué significaría en el mundo? Bueno, se puede interpretar de dos maneras. Hay una línea dentro de lo que es el Estado Mayor ruso, hay una línea militar que aboga por lo que es la línea dura. Ellos llaman la línea dura. La línea dura es una línea que predica un ataque de orden preventivo muy puntual en una base que se puede hacer en un punto muy concreto. Podría ser una base en el Ártico, hay unas bases norteamericanas en el Ártico, en Groenlandia también. En el Índico hay una base británica prácticamente sin acceso, es muy remota. Son lugares muy remotos donde se podía dar un ataque fulminante como advertencia real de que Rusia va en serio. Eso es lo que es la línea dura. Entonces, por otra parte, Rusia tiene la capacidad de hacer una serie de actuaciones militares y si hay una jurisprudencia y una sentencia judicial que dictamina que ha habido una agresión por parte de determinados países con una serie de apoyos militares donde han participado realmente unidades extranjeras en el combate, donde se ha utilizado la tecnología occidental para atacar lo que es el territorio ruso y matar a rusos, se podría hacer un ataque de orden estratégico usando armas tácticas de alta tecnología que desarticularían todo lo que es, desmontarían todo lo que es el sistema tecnológico que tenemos, ¿no? Todo eso se podría hacer con un ataque a lo que son bases militares, centros de decisiones de poder, cuarteles generales, algunas unidades concretas militares y, por ejemplo, desconectar a lo que es el GPS. Rusia tiene la capacidad de desconectar el GPS a nivel mundial o a nivel parcial en una zona. Rusia ha clonado el GPS, lo ha clonado de tal manera que es de mejor calidad el clonado por Rusia que el original. Puede distorsionar lo que es la señal de GPS, puede anular todos los sistemas de radio, de comunicaciones, tiene armas de guerra electrónica muy potentes, hasta un rango de 4.500 kilómetros, como es el sistema Murmansk 2. Tiene una serie de herramientas muy importantes que pueden usar para quitar un poco todo el ánimo belicista de estas entidades de orden occidental, ¿no?, que están representadas por la OTAN, por el mundo de la OTAN. Sí, Enrique, la pregunta del millón, ¿y qué posibilidad hay de que te hagan caso y suceda un ataque así? Bueno, yo creo que con el presidente actual esto no se va a dar, esta circunstancia no se va a dar. Es una persona que ya se ha retratado, una persona muy pacifista, aboga mucho por lo que es el diálogo, por la diplomacia, por una política de contención, ha focalizado todo lo que es la actividad militar belicista en Ucrania en un solo punto, ha tenido la habilidad de hacerlo en un solo punto. En ese punto ha desgastado económicamente al mundo de la OTAN, ha desarticulado, se han destruido más de 10.000 tanques, 2.000 aviones, o sea, un ejército de unas 750.000 personas ya no existe, solamente existen los restos. Se ha hecho un esfuerzo belicista por parte de Occidente muy grande y él ha conseguido concentrarlo en un solo punto y que no hubiera más puntos de conflicto. Y por otra parte, ha tenido la habilidad
de amortiguar todo el tema de sanciones, de hacer no solamente que el país, Rusia, no se haya visto, no haya tenido las sanciones de una manera negativa, sino que incluso le ha supuesto un crecimiento económico y tiene el apoyo del pueblo, ¿no? Lo hemos visto en las pasadas elecciones con cerca del 90% del apoyo de la población, ¿no? Él lo ha hecho muy bien en ese aspecto, pero vemos todavía que hay una gran injusticia donde se siguen muriendo rusos, donde siguen muriendo ucranianos, que los ucranianos son rusos, es la pequeña Rusia. Ucrania siempre fue parte de Rusia y, bueno, pues esa es una guerra, prácticamente es una guerra fratricida, es una guerra civil que se ha organizado por Occidente con el golpe de Estado del año 2014 y bueno, yo creo que si sigue así la situación, pues es posible que las personas que en un momento dado pues puedan tomar el poder, se pueda dar un golpe directamente al occidente colectivo. Prigozhin, antes de desaparecer, un mes antes ya dijo de que había personas en Rusia que eran capaces de asumir el poder y de ponerle al occidente una serie de condiciones inasumibles. O sea que hay personas en Rusia que son de la línea dura. El presidente Putin no es de la línea dura, se está conteniendo, pero la historia sigue cada día, el día a día, y el presidente Putin no va a estar eternamente en el puesto de poder. Puede que la persona que le suceda, es posible que haga cumplir la ley militar haga otra interpretación de los hechos y haga cumplir la ley militar, y eso vaya en detrimento directo del occidente colectivo agresivo hacia lo que es el mundo civilizado. Finalizas diciendo, cumplan con su obligación legal, o sea, le dices a los dirigentes rusos, cumplan con su obligación legal, que es justamente de lo que estás hablando, y dejen el resto de los asuntos en manos de Dios. Entonces quiere decir que esto, con lo que nos explicas, probablemente Putin no lo haga, sino tendrá que venir un nuevo presidente con una visión mucho más firme, más sólida, y entonces ejecute la ley militar y ejecute el mandato de la ley y haga justicia. Y yo te pregunto, para los que no sabemos a profundidad de las cuestiones militares y para muchos curiosos, si Rusia tiene la capacidad militar para vencer a Estados Unidos, a la tecnología de la OTAN, la tecnología alemana, estadounidense, si hay esa capacidad, Enrique. En 10 minutos. Rusia tiene la capacidad de, en 10 minutos, desarticular por completo a Occidente y dejarlo en la edad de piedra. Es así. Yo he leído algunos planes de ataque, son borradores, y con una serie de misiles convencionales, la mayor parte de misiles convencionales y otros con ojivas nucleares tácticas, ojivas de muy baja potencia. Está, por ejemplo, la 3V6B, es una ojiva pequeña, de 0,2 kilotones, 0,2. Pueden desarticular totalmente con una lluvia, eso sí, una lluvia de misiles, no misiles estratégicos, no los ICBM, esos intercontinentales, no, ese tipo de armas no. Hacer un ataque a la infraestructura militar, a las bases militares, especialmente las que tienen ojivas nucleares, unidades principales militares, puestos de mandos, centros de decisión de poder, infraestructura crítica de comunicaciones y energética, y Occidente se queda en la edad de piedra. Esto lo pueden hacer en muy poco tiempo. Evidentemente, lo primero que harían es romper todo el sistema de telecomunicaciones y el sistema satelital occidental. Eso es lo primero que se haría. Y a partir de ahí, lo que es el derribo de toda la infraestructura que he dicho, militar y civil, para garantizar lo que es la seguridad de Rusia. Ellos lo pueden hacer perfectamente. Esa tecnología, esos sistemas existen y no tiene por qué ser me refiero a una gran destrucción. No, la idea de los años 70, 80 de los ICBM volando en parábola de un lado para otro, de un continente para otro, a través del Ártico y demás, todo esto no es necesario ni va a ocurrir.
Ni ocurriría nunca, porque el primero que golpea, que golpea en este caso a los sistemas de baliza, a las radiobalizas y a los sistemas satelitales, ya desarticula la capacidad del otro de lanzar un ataque. Pues puedes lanzar un misil, pero ese misil no sabe hacia dónde volar. Entonces, todo eso realmente ha sido un engañabobos que la gente lo ha asimilado durante mucho tiempo, con el vuelo inercial, guiado por radiobalizas y tal, pero todo eso realmente es una ficción. No se podría dar, realmente en la vida real es imposible. O sea, la primera potencia que golpeara en los términos que estoy diciendo, pues sería la que realmente vencería, ¿no? Ahora hay otro tipo también de guiado de armas, donde se ha escaneado el fondo marino, donde se ha escaneado también lo que es los mapas terrestres y demás, pero bueno, haciendo las actuaciones que he descrito, usando principalmente los sistemas de guerra electrónica, las armas de pulso electromagnético y actuando sobre la infraestructura energética y de comunicaciones, Occidente quedaría absolutamente desarticulado. Porque claro, sería un verdadero drama, porque hablamos de que no se podría navegar con avión. Tendrían que ir con un astrolabio, con un cartabón y una escuadra y un mapa de navegación, y no, eso no lo saben hacer los pilotos, y también la navegación marítima pues se vería afectada, porque no podrían navegar con sistemas de GPS. Todo eso quedaría absolutamente anulado. Deberían navegar a la antigua, ¿no? Con los aparatos de navegación clásica, ¿no? Entonces, claro, eso supondría para el Occidente un revés muy fuerte, muy potente. Pero bueno, esa situación se puede dar. Esa situación es que están obligados de alguna manera a que... Es que se tiene que... La ley está escrita, dice claramente que Rusia tiene que neutralizar las unidades militares, los puestos de mando, los centros de decisión política y la infraestructura crítica que son agresivas para la Federación Rusa, ¿no? Que ponen en peligro la integridad territorial y las personas, la infraestructura crítica de la Federación Rusa. Entonces, es obligación de las agencias de seguridad cumplir la ley, indistintamente de las consecuencias que pueda tener para, en este caso, el agresor, pero es así como se tendría que... Es lo que dice la ley. Enrique, pues te agradecemos mucho. A manera de conclusión, nos gustaría que pues, nos contaras un poquito de ti, de tu pensamiento, cómo llegas a estas conclusiones, por qué te interesas en esto, qué podemos aprender o qué podemos hacer la gente de a pie, la gente común. He leído ahí parte de tu pensamiento, que es que denuncias, por ejemplo, los extremismos, que la gente esté alerta de los extremismos, ya sea de un lado o del otro, porque esto también es una herramienta de manipulación. Enrique. Bueno, en realidad vivimos en un mundo donde realmente el occidente colectivo está poniendo en marcha muchas operaciones para que la gente se distraiga con un montón de señuelos, y se están multiplicando los extremismos políticos. Vemos como realmente en Occidente, aquí por ejemplo en mi país, realmente vivimos bajo un golpe de Estado. Los mismos gobiernos se están saltando las leyes orgánicas, las constituciones de los propios países, donde se están prevaricando a todo lo que tiene que ver con la política de inmigración, todo lo que es la gestión económica, la corrupción. Estamos viviendo un momento de decadencia donde la gente ve que vamos a un choque, estamos en una caída libre, ¿no? Porque estamos viviendo el final de lo que es una etapa de hegemonía occidental, ¿no? Yo creo que muchas personas están interpretando eso. Entonces, por otro lado, se levantan lo que es el sur global, el sur global son naciones identitarias con arraigo identitario nacional, que son confesionales, la mayor parte de ellas la gente no ha dejado de ser atea, sino que siguen una confesión de fe, son menos maleables, son menos manipulables. Lo hemos visto con todo el marco sanitario desde el año 2020 hasta el año 2022, que ha habido dos comportamientos diferentes. Son sociedades menos manejables, se les puede inducir menos miedo, menos operaciones psicológicas de inducción de pensamiento, de inducir lo que es el miedo a diferentes cosas, ¿no? A diferentes operaciones que se están llevando a cabo. Entonces, lo que pretende el Occidente es dominar todo eso, dominar toda la situación, y no quiere que lo que es el sur global amanezca
como países soberanos, independientes, sin sometimiento, sin el yugo que han padecido muchos países, como se está viendo en África, ¿no? Países incluso como Mozambique, que han estado 150 años bajo dominación extranjera. Estamos viendo que hay muchos cambios de orden geopolítico, pero eso tiene un trasfondo espiritual en lo que es la personalidad y el alma de los pueblos, que principalmente, como he dicho, son confesionales, son musulmanes principalmente y también cristianos. Porque aquí en Occidente todo el tema, lo que es el pensamiento filosófico, la religión y tal, está muy diluido. Entonces, por eso es importante que la gente tenga el prisma religioso y filosófico como para poder ver lo que es las actuaciones de la geopolítica, no solamente lo estrictamente económico y lo militar. Oye, Enrique, esto que estás diciendo es parte de lo que estamos viendo, que hay movimientos que aparecen y que cobran más fuerza, ultraderechistas, ultraizquierdistas, y no solo en la cuestión política, que creo que es más preocupante esto, en la situación social, ultrafeministas, ultradefensores del machismo, ultras, y es parte de esto mismo, Enrique. Claro, se han puesto en marcha una serie de operaciones a través de ya de hace tiempo, de lo que tiene que ver con la sexualidad, el género, la Escuela de Frankfurt, el Instituto Tavistock, para tocar una serie para romper lo que son los paradigmas clásicos, los criterios clásicos de lo que es la identidad humana, lo que es la persona en sí, ¿no? Entonces, la gente aquí en Occidente está es muy maleable, está muy expuesta, ¿no? a ser llevada de un sitio a otro, a ser manejada, a ser manipulada y a ser aislada. Entonces, esto es un poco la situación, la gran diferencia que hay entre las personas, entre las sociedades occidentales. Es cierto que hay los extremistas, estos tipos de extremismos, personas que han suscrito estos extremismos, y esto rompe radicalmente con la visión que hay de lo que es la familia, el honor, la moralidad, por ejemplo, que hay en Marruecos, por ejemplo, en Argelia o en Libia, ¿no? o en Siria. O sea, son visiones absolutamente diferentes y el comportamiento de las sociedades es absolutamente diferente. Aquí la gente está siempre como en temor, está estresada, está sujeta a una serie de estímulos de estrés, son más susceptibles. Lo hemos visto cuando hubo una campaña, ¿no? para ponerse una protección contra un supuesto patógeno y demás. La gente respondió de manera diferente porque aquí es más hipocondríaca, tiene más miedo, más temores que en otros lugares donde la gente pues no es más impermeable a este tipo de estímulos de ingeniería social y política y demás, por supuesto. Enrique, pues es un placer saludarte, conversar contigo. Algo que se nos haya escapado, que gustes agregar, alguna recomendación para el público, por favor, y si no, pues te agradecemos mucho. Bueno, es solamente hacer la reflexión de que todas las políticas que se están llevando a cabo, tanto dentro de los países como a nivel internacional, a nivel geopolítico, se pueden dar precisamente porque ha metamorfoseado, ha cambiado la mente colectiva de las sociedades, y vemos precisamente, bueno, pues que vamos a una disolución social, a un choque social, y a entrar en crisis. Sería apropiado que los pueblos reflexionaran sobre su identidad religiosa, sobre lo que es la moral, algunas costumbres, el arraigo identitario, para que no seamos tan susceptibles a ser manipulados, a ser llevados incluso al desastre, como estamos viendo ahora que nos están llevando a los pueblos europeos a un choque militar contra Rusia. Y sin que el pueblo europeo diga nada, ¿no? O sea, se está comiendo la información tremenda de estamos en guerra y lo apanican rápidamente, Enrique. Es que la gente, los políticos mismos viven en una distopía, viven en un mundo paralelo. O sea, están llevando las actuaciones que se están haciendo desde el año 2014, precisamente en Ucrania, llevar ejércitos europeos a luchar contra una superpotencia nuclear, es poner en riesgo a toda la población de Europa. Porque está gobernando Putin, pero si gobernara otra persona,
pues a lo mejor ya estaríamos aquí entre cenizas. O sea, es que están poniendo en riesgo a toda la población, ya han puesto en riesgo todo lo que es la economía. Se está destruyendo, se está desarticulando la economía, el tejido industrial productivo de Alemania, de Francia, de Italia. Las sanciones que se han impuesto a Rusia se están volviendo contra nosotros. Quien está padeciendo todo esto somos nosotros. Y ahora dicen que nosotros nuestros hijos tienen que ir a luchar contra los rusos. ¿Por qué? Si los rusos no se han metido con nosotros, no son agresivos con los países europeos. Sin embargo, se pinta a Rusia como un país agresivo, agresor. Y la gente al final esto lo acepta, porque la gente ha perdido la capacidad de raciocinio. No tiene estructurada la mente para razonar y discrecionar lo que es una información de otra, y al final lo que dicen los medios de desinformación masivos es lo que aceptan como hechos probados, ¿no? Como realidades. Entonces, ahora mismo nos están empujando a una destrucción económica, a una gran crisis económica, a una crisis política, migratoria y a una posible confrontación militar con Rusia, que la OTAN no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar a Rusia en el campo de batalla. Absolutamente ninguna posibilidad. Menos los pueblos europeos. No tienen ninguna capacidad, o sea, no tienen absolutamente ninguna capacidad militar contra Rusia. Entonces, y quieren montar ahora no sé qué. En fin, todo esto es manipulación y nos están llevando al verdadero desastre. Precisamente porque hemos cambiado nuestra forma de percibir la realidad. Enrique, es un gustazo verte, saludarte y ojalá podamos tenerte más seguido. Un abrazo, hermano, muchísimas gracias. Y a ti que nos ves en Un abrazo, Roberto. Gracias Muchas a ti. Gracias. Venga, un abrazo. La otra. Chao. Muchísimas gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Enrique, otro abrazo. Gracias, hermano. Vale, hasta luego.